Vamos a empezar con el tercer módulo de casos clínicos. Vamos subiendo todos los ponentes, si nos importa, de los casos clínicos. Irene Hueso, Dana Isabel, David Cananejo, José Antonio Cioncha. Vamos subiendo. Buenas tardes, mi nombre es Irene, residente de pediatría de... perdón. Estaba presentando yo. Bueno, vamos a empezar con Irene Hueso, que viene del Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez de Huelva, y el título de su caso clínico es displasia inmunoósea de Schinke. Y adelante, Irene. Gracias. Bueno, os presentamos... Ya empiezo mal. Vale. Os presentamos a dos niñas de origen senegalés que son de raza negra, cuyos padres son sanos, no consanguíneos, que tenían dos hermanos, una hermana y un hermano también sanos, y que llegan a España en enero y en diciembre de 2014. Ambas tenían como antecedentes personales de interés, que eran prematuras, tardías, que habían tenido un retraso en el crecimiento y un oligoamnio, pero que habían tenido un buen desarrollo psicomotor. Además, ambas también estaban en seguimiento por endocrino por una talla baja dismórfica. En el primero de los casos se le había hecho un cariotipo y un EGFR1 que habían sido normales, y en el segundo de los casos había perdido incluso seguimiento en endocrino. También estaba en seguimiento en neumo por broncoespasmo, bronquitis de repetición. Realizan un viaje a Senegal durante 8 meses y nos llega en agosto del 2020, debutando simultáneamente las dos hermanas con edema. La primera, con 6 añitos, inicia con un síndrome nefrótico corticoresistente, con un empeoramiento rápidamente progresivo de la función renal, con una creatinina al debut que estimaba un filtrado glomerular de 62. En la exploración lo que destacaban eran unas manchas hipercrómicas generalizadas, con una talla baja dismórfica, un cuello y un tronco corto. Y debido a este empeoramiento rápido de la función renal, pues precisó a los 5 meses de su debut iniciar con una terapia sustitutiva que mantuvo durante 4 meses hasta realizar sus trasplantes. Después tuvo una inmunosupresión estándar con tacro y con mico que mantuvo bien hasta que, bueno, ahora os diré. También asociaba episodios que eran importantes y que eran recurrentes de cefalea, vómito, disartria y hemiparesia derecha que cedían espontáneamente con analgesia oral. El primer episodio que tuvo se le trató se le hizo un estudio con un TAC, un fondo de ojos, se le tomó la tensión arterial y se le hizo un análisis del líquido que fueron normales. Además, en los próximos episodios se le amplió incluso a un angioreso craneal y cervical, que también fue normal. La cosa que teníamos es que no sabíamos si activar el código ITSU o si de verdad se trataba pues vasospasmo reversible que ocurre en la entidad que os vamos a decir. Además, asociaba una hipertensión de mar control que necesitó hasta 5 fármacos, una anemia anaplásica y, por desgracia, fallece a los 3 años del trasplante renal por una disfunción multiorgánica en contexto de un síndrome hemafagocítico no controlado. La segunda hermanita, de 5 años, esta debutó también con un síndrome corticoresistente, pero con un empareamiento más moderado del filtrado glomerular, que tuvo una creatinina al debut que ponía de un filtrado estimado de 96, y también lo que llamaba la atención es que también tenía estas manchas hipercrómicas y la talla baja dismórfica. Como fue un poco más lento el empeoramiento, inició terapia sustitutiva a los 4 años de su debut y se trasplantó 4 meses después. La hermanita también ha tenido episodios recurrentes de cefalea incapacitante con confusión y hemiparesia, que también se le realizó el estudio en la primera fase, en el episodio agudo del primer episodio de TAC, líquido cefalorraquídeo, también se le amplió a angioreso y a craneal y cervical, que fueron normales, y actualmente pues, esta niña está teniendo buena evolución del trasplante y está con una terapia inmunosupresora con tacro y con mico.
Debido a que ambas tenían con un síndrome nefrótico corticoresistente, se les realizó un estudio genético donde se vio una mutación en homocigosis para el gen SMARCA1, que está relacionado con la displasia inmunoósea de Kinker, que es una enfermedad ultra rara, que tiene una prevalencia de 1 cada 1 millón o 3 millones de pacientes. Es una herencia autosómica recesiva y comprende alrededor del 1% de los síndromes nefróticos corticoresistentes. A nivel de las características clínicas, pues a nivel renal tenemos un síndrome nefrótico corticoresistente con una rápida progresión a una enfermedad renal terminal, y a nivel extrarrenal pues una displasia espondiloepifisiaria, una talla dismórfica baja dismórfica que inicialmente inicia a nivel prenatal. Tiene, y es de gran interés, los defectos inmunitarios que sobre todo afectan a las células C, con episodios recurrentes de linfopenia que provoca porque tengan mayor riesgo de infecciones tanto virales como bacterianas y fúngicas. La hiperpigmentación macular, la afectación neurológica, que hasta un 50% de estos pacientes tienen accidentes cerebrovasculares que están producidos mayoritariamente por vasospasmos y arteriosclerosis acelerada. Asocian también hipertensión arterial y anomalías dentales con dientes más pequeñitos, más malformados, con menos frecuencia, con menos cantidad de dientes. Aquí os muestro un cuadro con la frecuencia que estas características se pueden presentar en ellos, y vemos que la talla baja está casi en el 99% de los pacientes, que hasta un 70% se va a ocurrir a nivel en la etapa prenatal, que van a tener 99% también una proteinuria o una nefropatía que sea corticoresistente. Y vamos a ver que las cefaleas y los ictus van a estar alrededor del 45%. Y las cefaleas tipo migraña light van a estar causadas mayoritariamente, generalmente, por vasospasmos reversibles. Por eso de que dudáramos con estas niñas si activar el código ictus o no. Aquí os muestro una foto del fenotipo típico de estos niños, donde vemos la talla baja, con una lordosis lumbar, las manchas hiperpigmentadas de forma generalizada, el cuello corto, el tronco también cortito, con una nariz ancha, una cara triangular. Estas dos niñitas de raza negra son las del caso clínico, que también se publicó por el hecho de estos episodios de cefalea. En ellas nos cuesta ver un poquillo más las manchas por ser más oscurillo, pero bueno. Y a nivel radiológico lo que encontramos es sobre todo afectación a nivel de la columna lumbar, de la pelvis y de la silla turca. Vemos que no están afectados las manos ni los huesos largos, y en la columna vertebral lo que vamos a ver que hay un aplanamiento de los cuerpos vertebrales con forma de perita, que vamos a ver un ensanchamiento de la silla turca y las cabezas femorales más pequeñitas y desplazadas lateralmente. Su diagnóstico se va a basar en la sospecha clínica. Lo vamos a confirmar genéticamente mediante la presencia de la variante patogénica en SMARCA1. Su pronóstico va a ser desfavorable y va a estar limitado sobre todo en la infancia y en la adolescencia por el hecho de los accidentes cerebrovasculares, las infecciones, las disfunciones, la insuficiencia renal, pero hay poca literatura en cuanto a su diagnóstico y al tratamiento con estos pacientes. El tratamiento se va a basar principalmente en manejar las complicaciones propias de las manifestaciones propias de la enfermedad y tratar la enfermedad renal crónica terminal con una terapia sustitutiva o el trasplante renal. Hay que tener en cuenta que estos pacientes tienen una fragilidad genómica subyacente y una inmunodeficiencia severa que va a tener mayor riesgo de procesos malignos e infecciosos. Sobre todo, se dan los trastornos, los síndromes linfoproliferativos post-trasplante renal asociados al Epstein-Barr. Por lo que el manejo con una terapia inmunosupresora en estos pacientes pues va a ser un poquito complicado. Hay en la literatura actual artículos o casos en los que en determinados casos seleccionados se realiza un trasplante de células hematopoyéticas de células madre para intentar disminuir el riesgo de estos procesos o incluso de curativos.
Y bueno, como conclusión, es para que os llevéis de que ante un síndrome nefrótico córtico resistente que tenga una talla baja disarmónica y tenga más o menos manchas hiperpigmentadas, pues sospechemos un síndrome inmunoóseo de Schinke, o como se diga. Muchas gracias. El siguiente caso clínico correrá a cargo de Dana Isabel Reyes, que viene del Hospital Regional de Málaga y que se titula De la resistencia al control, una hipertensión con código genético. Adelante. Buenos días. Bueno, pues mi nombre es Dana Reyes, como ha comentado, soy residente de nefrología del Hospital Regional de Málaga y voy a presentar el caso de la resistencia al control, una hipertensión con código genético. Pues se trata de un varón de 31 años, natural de Venezuela, fumador activo que como antecedentes familiares tiene hipertensión en el padre y también como antecedente personal conocido una hipertensión de larga data con retinopatía hipertensiva grado 2-3 diagnosticada a los 24 años. Acude a nuestras consultas derivado desde atención primaria para estudio y control de la hipertensión. Bueno, llega a la consulta con tensiones en torno a 175-100 milímetros de mercurio bajo tratamiento con losartán hidroclorotiazida, una exploración física, la verdad que anodina, y un electrocardiograma con signos de hipertrofia ventricular izquierda con un índice de Sokolov-Lyon de 43 puntos. En la analítica inicial, a mencionar que no tenía reporte de iones como tal, pero bueno, tenemos una creatinina de 1 con colesterol LDL un poco elevado, un 95 en su caso, una gasometría venosa con una alcalosis metabólica parcialmente compensada con orina sin proteinuria ni hematuria. Pues con todos estos hallazgos se ajusta el tratamiento antihipertensivo, dejamos olmesartán, amlodipino, hidroclorotiazida por la mañana, amlodipino a mediodía y doxazosina por la noche. Iniciamos el estudio de secundarismos. Pues en el seguimiento, a pesar de toda pues, la tralla antihipertensiva que se le ha dejado, pues continúa hipertenso, con tensiones en torno a 140, 145, 90 de tensión. Y ya tenemos un valor de potasio que se encuentra en el límite bajo de la normalidad en 3,9, una aldosterona baja, un reporte de renina no disponible por una muestra fallida y metanefrinas en orina en medición de 24 horas elevada. Bueno, un poco en resumen, estamos ante un paciente joven con una hipertensión resistente a tratamiento con lesión ya de órgano diana, con un antecedente de primer grado familiar de hipertensión, en la analítica destacar alcalosis metabólica, un nivel bajo de aldosterona sin reporte de renina y elevación de metanefrinas en orina. Pues bueno, más tarde en otro control con el paciente nos comenta preocupado de que su hijo ha sido hospitalizado, su hijo de 10 años, por debilidad generalizada con valores de potasio bajos, hipertensión arterial, por lo que se le inició un estudio genético, tanto a él como al paciente, según el reporte. Entonces, en el reporte del paciente vemos que es portador en heterocigosis para la variante probablemente patogénica del gen SCNN1B asociada al síndrome de Liddle. Pues con este diagnóstico definitivo ya iniciamos un tratamiento ya dirigido con la combinación de amilorida hidroclorotiazida disponible y pues progresivamente vemos control de su presión arterial. En los siguientes controles también a nivel analítico un potasio ya normalizado con aldosterona, renina y renina normalizadas y una segunda toma de metanefrinas en orina 24 horas también normal. Se le hace también un TAC por ver sobre todo glándulas suprarrenales que fueron normales. Bueno, estamos ante una hipertensión monogénica que se ha explicado ya en ponencias previas, que como se ha dicho hay que sospechar ante pacientes con hipertensión de inicio temprano. Específicamente en el síndrome de Liddle se presenta en edades promedio en torno a 15-20 años, en pacientes hipertensos con tratamiento pues, refractario y de hipertensión severa, sobre todo si es que hay lesión de órgano diana, si presenta también alteraciones iónicas y del equilibrio ácido-base y si hay antecedentes familiares sobre todo, antecedentes en primer grado y de pacientes jóvenes. Y en la analítica, básicamente, lo más importante, niveles de renina bajos.
como sería pues el caso del hijo, el típico del hijo del paciente que tiene 10 años. Bueno, la clasificación ya se ha hablado ya. En relación a la hipertensión monogénica, solamente mencionar que la mayoría debuta con alcalosis metabólica con hipopotasemia, como es también el síndrome de Liddle. Y bueno, mencionar también que el síndrome de Gordon es pues lo contrario, acidosis metabólica con hiperpotasemia lo que se presenta. En relación a un algoritmo diagnóstico ante la sospecha de una forma mendeliana de hipertensión, en un caso típico de un paciente joven con hipertensión refractaria, pues si es que encontramos hipocalemia y niveles bajos de renina y de aldosterona, pues a través de un estudio genético nos podemos decantar ya por el síndrome de Liddle, como fue en este caso. El síndrome de Liddle es una enfermedad pues rara de prevalencia desconocida, herencia autosómica dominante, que se presenta por una mutación missense en los genes CNN1A, B y G, que codifican pues, las subunidades alfa, beta y gamma del canal epitelial de sodio que se encuentra en el túbulo colector, y lo que pues, se expresa es una hiperactividad de este canal a ese nivel. Entonces, un poco el diagrama que también se ha presentado ya, el canal tiene una hiperactividad, por lo tanto hay una hiperabsorción masiva de sodio, con lo que tenemos expansión de volumen y consecuentemente hipertensión arterial. Todo esto predispone una electronegatividad a nivel del lumen tubular, lo que predispone también a la salida del potasio como resultado en la célula principal y de los hidrogeniones en la célula intercalada. Todo esto pues, produce también una retroalimentación a nivel del sistema renina-angiotensina-aldosterona, pues, sabiendo que la aldosterona pues, no estaría interviniendo y estaría baja. Con todo esto, a nivel analítico, vemos hipopotasemia, alcalosis metabólica y niveles de renina baja, como se ha dicho. Pues el tratamiento hay que bloquear este canal a través de diuréticos ahorradores de potasio que van pues, con esta diana terapéutica, con amilorida y triamtereno, que son los disponibles en el mercado, y pues, una dieta con restricción de sodio. En este caso, pues mencionar que los antagonistas de receptores mineralocorticoides como la espironolactona pues no tendrían efecto. El diagnóstico, el gold standard, es genético, pero se puede, si es que tenemos alta sospecha, se puede realizar un diagnóstico clínico intentando con amilorida 10 miligramos o triamtereno 100 miligramos al día durante un mes y viendo si es que al mes tenemos normalización de la presión a los niveles de potasio. Pues dentro de las conclusiones, considerar estudios genéticos en casos de hipertensión familiar, hipertensión resistente en pacientes jóvenes, lo que nos va a permitir instaurar un tratamiento dirigido, retrasar complicaciones y también pues, será beneficioso tanto para el paciente como para los familiares portadores. Gracias. Bueno, el siguiente caso correrá a cargo de David Canalejo González, del Hospital Virgen de Rocío de Sevilla. Su título es Forma de presentación atípica de 2 casos de enfermedad renal hereditaria. Hola, buenas tardes. Voy a presentaros estos 2 casos de pacientes que hemos tenido con una enfermedad renal, con una presentación atípica. Para el primer paciente viajamos al pasado, a septiembre de 2021. Entonces nos ingresó un niño de 9 años que procede de urgencia. El motivo de ingreso es se había detectado una elevación de urea y creatinina. Esta analítica se hizo en su centro de salud porque la madre notaba desde unos meses antes una sintomatología inespecífica, cansancio, palidez, náuseas, inapetencia y bueno, fue lo que motivó la realización de la analítica. Indagando en antecedentes no encontramos nada de interés. Los padres eran sanos y no consanguíneos. Tiene 2 hermanos, uno pequeño de 6 años y otro de 12 años, también sanos, y no hay antecedentes familiares de enfermedad nefrológica. El paciente sano hasta el momento
Al ingreso, salvo una palidez, no había nada a la exploración que nos llamara la atención. Estaba bien hidratado, el peso era normal, la talla estaba en el límite de la normalidad y las tensiones también fueron normales. Esta es la analítica que hicimos como primer paso diagnóstico buscando una causa. Llamaba la atención una anemia normocítica con una hemoglobina de 9,6. El frotis de sangre periférica fue normal y en la bioquímica tenía una urea de 149, una creatinina de 4,48, lo que suponía un filtrado glomerular estimado de 12 mililitros por minuto, unos 73. Estas cifras se mantuvieron más o menos estables durante todo el ingreso. Los iones eran normales. Y otros datos así importantes fueron se detectó una acidosis metabólica muy marcada, con un pH de 7,15, un bicarbonato de 14,9 y un exceso de base de menos 13. En la orina llamaba la atención una glucosuria de 100 y una proteinuria con un cociente albúmina-creatinina de 5.327. El estudio inmunológico y el estudio serológico fue normal. Saltamos más hacia el pasado, en junio de 2018, cuando el paciente tenía 6 años. Revisando su historia antigua, solo encontramos una analítica en la que no tenía la anemia que tenía en el momento del diagnóstico, o sea, del debut, y tenía una creatinina de 0,58 que en su momento pasó inadvertida porque estaba dentro del rango marcado como normal en laboratorio, pero si al hacer un filtrado estimado por talla, sí que pudimos comprobar que estaba un poquito descendido, en 79. Volvemos al debut. Como batería de pruebas, en el momento inicial hicimos una ecografía donde encontramos datos de cronicidad, de riñones pequeños desdiferenciados e hiperecogénicos. Así que hasta ese momento tenemos un paciente con una enfermedad renal crónica avanzada, con un debut súbito, que ha estado oligosintomático en el momento del diagnóstico y que había hasta ese momento estado completamente asintomático. Un niño sano hasta los 9 años que lo vimos. Como primera posibilidad o como primera opción que se nos vino a la mente, pensamos en una nefronoptisis y pasamos al estudio o la búsqueda de hallazgos extrarrenales que nos pudieran orientar un poco. Lo primero que se hizo fue una ecocardiografía que fue normal y después pasamos a hablar con los oftalmólogos y aquí llega la serendipia buscando una alteración retiniana. Nos encontramos con que en la córnea había un depósito de material brillante distribuido de manera homogénea. Y esto nos puede sonar un poco por lo que hemos estado viendo hasta hace un momento. Esta es la imagen de la córnea de nuestro paciente. Ahí se puede ver claramente el punteado. Y bueno, sí, los oftalmólogos nos dijeron que había una alta sospecha de depósito de cistina corneal. Ya dirigiendo el estudio, pudimos comprobar que la cistina intraleucocitaria estaba muy elevada y solicitamos, aún así, estudios genéticos. En el primer informe nos informaron de que se detectaba en aparente homocigosis esta variante que en las bases de datos consultadas estaba considerada como una variante patogénica, pero nos llamaba la atención, o le llamaba la atención a nuestra genetista, que era raro que sin que hubiera consanguinidad, el niño tuviera en homocigosis esta variante. No solo no había sospechado de consanguinidad, sino que los padres procedían de ciudades diferentes, ciudades grandes, de comunidades autónomas diferentes y alejadas entre sí. O sea que la probabilidad de que tuvieran algún parentesco era muy, muy baja. Por esto amplió el estudio, hizo un estudio un poco más profundo buscando CNVs y aquí ya detectó una delección en heterocigosis de unas 18 kilobases en la región cromosómica 17p13 y esa delección abarcaba los 8 primeros exones del gen CTNS, con lo que la primera variante que encontramos no estaba en homocigosis, sino en hemicigosis con esta delección. Así que ya tenemos un diagnóstico de confirmación de cistinosis nefropática.
Voy a pasar esta diapositiva porque es que Paco lo acaba de explicar estupendamente, así que no quiero ser repetitivo, pero sí quería resaltar que hasta ahora se han descrito 3 formas clínicas, o 2 si quitamos la última. La primera, la más frecuente en un 95% de los casos, es la cistinosis nefropática infantil, que debuta de forma precoz en periodo de lactante a partir de los 6 meses con un Fanconi grave. Y después está la cistinosis juvenil, que tiene una evolución más lenta y un debut más tardío. Nuestro paciente no se ajustaba a ninguna de estas 2 categorías. Hablamos con la madre e indagamos si había habido antecedentes de fallo de medro, fiebre sin foco, deshidrataciones, avidez por lactoma y nada de eso. O sea que parece que el Fanconi que pudo tener este niño en periodo neonatal fue subclínico. Esta diapositiva también está repetida, pero solo quería señalar eso, que en la parte de arriba vemos como el síndrome de Fanconi universal y que empieza a ser clínico a partir de los 6 meses, cosa que no pasó en nuestro paciente. Y un momentito, quiero destacar, aunque ya se ha dicho, que el tratamiento con cisteamina ha modificado significativamente el curso clínico de esta enfermedad. Y lo quiero señalar por algo que vamos a ver un poquito más adelante. El siguiente paso es hacer el estudio de segregación y pudimos comprobar que la delección que se encontró en segundo lugar procedía del padre y la variante patogénica de la madre. Pero si recordamos, tenía 2 hermanos, uno de 6 años y otro de 12 meses. A ellos, al ver que no era una mutación o una variante de novo, le solicitamos también estudios genéticos, pero por ser ágiles, hablamos con los oftalmólogos para que le echaran un vistazo a estos niños. Y aquí está la córnea del hermano pequeño, del hermano menor, con los mismos depósitos de cristales. Así quedó la situación. Este es el árbol genealógico que construimos. Los padres son portadores de cistinosis, portadores asintomáticos, el hermano mayor también, y quedan como afectos el caso índice y el hermano pequeño. La verdad es que esta familia tuvo muy mala suerte a la hora de repartir los genes porque no es un árbol típico de enfermedad autosómica recesiva. El segundo paciente no es ninguna sorpresa, es el hermano pequeño, con 6 años, diagnosticado de cistinosis mediante un estudio de segregación, sin antecedentes personales de interés, y aquí volvimos a insistir en cómo pasó los primeros meses, primeros años de vida y nada de nada. El niño al debut estaba completamente asintomático, la exploración era normal, peso, talla y tensión también normales. Esta es la analítica al momento del diagnóstico. No tenía anemia, la creatinina estaba en 0,66, lo que suponía un filtrado estimado de 73, un poquito descendido, pero sí os adelanto que en controles posteriores ha estado siempre por encima de 90. El bicarbonato normal, tiene una glucosuria y una albuminuria no tan marcada como su hermano, y los valores de cistina intraleucocitaria estuvieron también altos. Esta es una fotografía de la situación a día de hoy, en febrero de 2026. El primer paciente ya tiene 14 años, se trasplantó de su madre a los 6 meses del diagnóstico. Actualmente tiene una creatinina de 0,95, lo que supone un filtrado de 72, calculado por CKI-DU25. Tiene una albuminuria leve, la cistina intraleucocitaria está muy bien con el tratamiento, tiene unos valores de 1,16, lo que indica que la enfermedad está controlada. Y como manifestaciones extrarrenales solo tiene un hipotiroidismo que se detectó poco después del debut. El paciente número 2 ya tiene 10 años, es decir, ha superado la edad que tenía el hermano cuando se diagnosticó, sigue en tratamiento conservador con una creatinina de 0,54, lo que supone un filtrado de 93,8. Tiene una albuminuria en tratamiento con enalapril de 161, más bajita que cuando debutó, pero no controlada del todo, y la cistina intraleucocitaria está en 0,84. Y hoy por hoy no tiene ninguna otra manifestación extrarrenal. Con esto
quiero marcar la importancia del diagnóstico y el tratamiento precoz, la importancia de una adecuada adherencia al tratamiento, y aquí podemos ver cómo la evolución del segundo paciente está siendo muy diferente a la de su hermano, probablemente gracias a ese tratamiento. Así que, como conclusiones, bueno, repetirme, la cistinosis nefropática es una enfermedad sistémica grave y debemos de pensar en ella ante una enfermedad renal crónica de origen desconocido, aunque nos acompañe de los signos o síntomas compatibles de Fanconi en los primeros meses de vida. La búsqueda de patología extrarrenal en un paciente con enfermedad renal crónica de origen desconocido puede ser clave para el diagnóstico. Buscábamos una nefronoptisis, hemos encontrado una cistinosis, pero el resultado es que al final hemos llegado a un diagnóstico y bueno, un diagnóstico y tratamientos precoces y sobre todo una buena adherencia, y esta familia es súper cumplidora, modifican significativamente el curso clínico de esta enfermedad. Muchas gracias. Bueno, el último caso clínico corre a cargo de José Antonio Cidoncha, del Hospital Virgen del Rocío, y el título, identificación de una variante patogénica en el MIO1E tras un reanálisis genético, un caso familiar de glomerulosclerosis focal segmentaria 6. Bueno, muchas gracias por aguantar hasta el final. Voy a intentar ser breve para que nadie pierda el ave. Yo os traigo el caso de un varón de 32 años que, como antecedentes familiares, tenía un hermano que padeció de enfermedad renal y enfermedad neurológica, fallecido a los 12 años, un hermano de 28 años completamente sano, una hermana de 24 años sana, una tía materna con hipoacusia y un abuelo materno con hipoacusia. Entre sus antecedentes personales tenía alergia al ibuprofeno, no era diabético ni hipertenso, era fumador de 15 cigarrillos diarios y fue intervenido de una esplenectomía tras un traumatismo. El paciente fue a urgencias de un hospital allí cercano de Sevilla por una clínica de parestesia más visión borrosa, siendo diagnosticado finalmente de un ictus isquémico occipital. Fue tratado de manera conservadora o únicamente con tratamiento con doble antiagregación y, una vez resuelto el tema neurológico, fue trasladado al servicio de nefrología. En el servicio de nefrología, indagando sobre antecedentes analíticos, históricos analíticos, vimos que el paciente padecía de una enfermedad renal crónica con una creatinina basal en torno a 1,9. En este momento tenía un síndrome nefrótico con una proteinuria en torno a 4 gramos, asociada a microhematuria, tenía leve descenso del C3 con el resto del panel negativo y restante de fase aguda era descendido, ¿vale? Tenía un proteinograma normal y con todos estos datos procedimos a la realización de la biopsia renal. En la biopsia renal lo que se identificó fue una glomerulosclerosis focal y segmentaria con una fibrosis intersticial del 45%, no siendo posible la realización del microscopio electrónico por falta de muestras. Ante esto, ante la agregación familiar, la clínica de hipoacusia, una nefropatía, pues todos pensamos en lo mismo. Se le pidió un panel dirigido a Alport y a Fabry, pero no se identificó ninguna variante patogénica relevante. Como conclusión, fue diagnosticado de una enfermedad renal crónica no filiada con patrón histológico de focal y segmentaria. Aquí tuvimos la oportunidad, nuestro paciente evolucionó de manera tórpida, fue derivado a las consultas de ERCA, donde inició un estudio pretrasplante y se le solicitó en ese momento un nuevo estudio genético, pero esta vez con un exoma completo. El resultado de este estudio genético fue que era portador de homocigotos de una variante novel probablemente patogénica en MIO1E, un gen asociado a la glomerulosclerosis focal y segmentaria. Paralelamente a las consultas de nefrología clínica fue derivado un paciente varón de 29 años, asintomático, con una función renal normal con creatinina de 0,9, pero con microhematuria y microalbuminuria. Supongo que os sonará el caso. Tenía un hermano fallecido a los 12 años por clínica neurológica y enfermedad renal y un hermano que estaba siendo estudiado por una enfermedad renal crónica titulada como no filiada. Se le pidió un exoma completo y el resultado fue que era portador homocigoto de una variante novel probablemente patogénica en MIO1E, gen asociado a la focal y segmentaria.
Fue nuestra genetista aquí presente, Raquel, la que, incluyendo estos datos en sus bases, se dio cuenta de que los apellidos coincidían y de que efectivamente eran hermanos. Este era el árbol genealógico principal que teníamos con nuestro caso índice, el hermano fallecido, y este fue el árbol genealógico que tuvimos después de identificar la variante en el hermano menor. No se hizo estudio de segregación en los padres, pero la patología y la variante en homocigosis obligaba a los padres a ser portadores en heterocigosis, asintomáticos. El hallazgo molecular, como ya he dicho, fue definido por la clasificación ACMG como una variante probablemente patogénica. ¿Y qué es la MIO1E? Es un gen que codifica la miosina 1E, una proteína motora dependiente de actina, la cual es una miosina intracelular, no una miosina sarcomérica. ¿En qué interviene este gen? Pues esta proteína tiene funciones clave como en la organización del citoesqueleto de actina, permite la adhesión entre membranas plasmáticas y citoesqueleto e interviene en la endocitosis y el transporte de membranas. ¿Dónde se localiza? En los podocitos, sobre todo en los pedicelos, en el diafragma de hendidura y en la zona de anclaje de la membrana y el citoesqueleto. ¿Qué pasa si esta proteína se encuentra anómala? Pues hay una pérdida de la unión de la actina y la miosina, existe una desorganización del citoesqueleto con un borramiento de los pedicelos y como consecuencia una proteinura masiva y una fibrosis, dando lugar finalmente a una glomerulosclerosis focal y segmentaria. ¿Cuál fue la evolución de nuestros pacientes? Pues nuestro paciente inicial tuvo una mala evolución en consulta de ERCA, con un progresivo deterioro de función renal y finalmente fue trasplante de vivo de su padre. Actualmente continúa seguimiento en nuestras consultas de trasplante con una función renal normal, con una creatinina de 1,3 y un cociente de 90. El hermano continúa seguimiento también, pero en las consultas de nefrología clínica con tratamiento antiproteinúrico se mantiene con una función renal estable con una creatinina en 1 y un cociente albúmina-creatinina de 100. Y aquí tenemos, con este caso nos surgió hacer un poco de autocrítica y ver qué había pasado. Hubo un fallo en la actualización de la historia clínica tras el resultado genético, ¿vale? No sé si por el tema de derivarlo a las consultas de ERGA se perdió cierta comunicación. La realidad es que el paciente fue tratado inicialmente como no filiado cuando teníamos una causa genética, pero afortunadamente este paciente no fue tratado con tratamiento inmunosupresor, que alguien lo podría haber pensado, ya que no tenía una causa secundaria, no tenía no parecía una causa genética porque tenía un estudio genético negativo, entonces podía haber pensado en una primaria. Lo que surge es la propuesta de la necesidad de circuitos de alerta para resultados diferidos de enfermedades raras, que en el momento en el que se vio que se había pedido este estudio en el segundo hermano, avisasen de que ya se había pedido en alguien con unas características similares. El dilema prácticamente lo respondió Raquel en la primera charla de este curso, que es un desperdicio de recursos secuenciar genes cuando ya conocemos al gen causante en un familiar. Pues la opción A sería hacer un Sanger dirigido frente al gen mutado, que sería algo más rápido y económico, y como contra es que estaríamos asumiendo fenotípicos idénticos, ignorando posibles diagnósticos alternativos. La opción B sería hacer un panel completo, un exoma clínico, que descartaría otras causas como Alport y Fabry, pero como contra tiene un coste más elevado y riesgo de encontrar variables de significado incierto. Y como mensajes para llevar a casa, recordar que la focal segmentaria en pacientes jóvenes con agregación familiar requiere un estudio genético, incluso si el panel de Alport es negativo, que la MIO1E es una causa relevante de síndrome nefrótico, la integridad de la actina en el podocito es vital para la filtración y el diagnóstico molecular está permitiendo una medicina de precisión y el asesoramiento genético. Esta es la bibliografía. Muchas gracias. Eso es Rusia, ¿no? Sí. Vale. Bueno, tenemos llegado turno para un par de preguntas. Virginia. Yo le pregunto a mi presidente, que no me conozco el caso que ha presentado, ¿qué diferencia de edad hay entre los dos hermanos? 6 años. Una evolución, o sea, uno está perfecto porque, que no me conozco esa enfermedad, ¿por qué una evolución tan diferente en los hermanos?
Pues en principio no te sabría responder porque igual que el hermano menor falleció a los 12 años, los dos tardaron bastante tiempo. En principio el hermano menor sí que se ha diagnosticado 6 años antes que el mayor. El mayor a la edad de 28 años, que es cuando se ha diagnosticado el segundo, estaba completamente asintomático. Se inició tratamiento antiproteinúrico, que no me lo explicaría, pero tampoco te sabría decir con certeza. Sí. Vale. Gloria. Bueno, muchas gracias a los 4, que las presentaciones han sido muy interesantes. Quería poner en valor un comentario que ha hecho David, así muy discretito, pero que yo creo que es muy importante, que es el tema de los valores de normalidad de creatinina en niños, que aunque el laboratorio nos proporcione por edad los valores de referencia, sabemos que una creatinina normal en niños no indica una función renal normal y que hemos de estimar el filtrado glomerular, ¿no?, con ecuaciones, como bueno, lo has explicado perfecto, y has hecho este comentario, pero así muy discreto, y me gustaría ponerlo en valor en la medida en la cual, como también tenemos la ecuación europea para estimar el filtrado glomerular en niños a partir de los 2 años hasta los 40 años, que ya incluye pues, edad adulta, no es difícil implementar esta ecuación en los resultados de laboratorio. Entonces, ya lo estamos haciendo y lo estamos recibiendo. Lo digo ya no por los que nos dedicamos a nefro, que ya sabemos que una creatinina dentro de los valores normales no indica una función renal normal, sino para que otros pediatras que ven otras patologías o pediatría general o otras especialidades, si ya viene la ecuación, que además puede ser por creatinina, por cistatina o por ambos, pues yo creo que podríamos diagnosticar enfermedad renal antes de tiempo, ¿no? Y como no depende de la talla, porque esta es otra, porque lo has explicado perfecto, vas a buscar analíticas previas, a los 6 años, a lo mejor en ese momento con esa creatinina no tienes una talla, pero la europea no la requiere. Es decir, que yo un poquito abogaría en la medida de lo posible para que los laboratorios a nivel pediátrico nos den el resultado, igual que ya hacen en adultos, ¿no? También lo de la estimación del filtrado, quizá la europea sería la más fácil. Simplemente este comentario. Lo has dicho de una manera muy discreta y me parece muy importante y lo has explicado muy bien. Me gustaría resaltar este hecho para poder mejorar esto. Creo que tiene otra pregunta por aquí, ¿no? Bueno, enhorabuena, me ha encantado la mesa. No, yo solo una pregunta para David, que me imagino que si no lo has comentado es que no tenían fotofobia ninguno de los pacientes. No tenían fotofobia, no la tenían y no la han tenido después. Yo no sé si es que están acostumbrados a vivir con esa sensación, pero nunca le han referido ni tampoco. Y el hipotiroidismo muy tardío también. El hipotiroidismo se detectó poco después del primer caso. Y fue ya dentro de la batería que pedimos como de segundo escalón. Sí. Nunca pensaríamos en la cistinosis, como tú dices, pensaríamos en la nefronoptisis. Yo al hilo de la pregunta que te acaba de hacer, ese fenotipo no puede ser de una cistinosis nefropática juvenil. ¿Tiene la misma expresividad clínica que la cistinosis que veis habitualmente en el infantil? Es que no sé, yo creo que el fenotipo no es tan expresivo, me da la sensación de la nefropática juvenil. Pero la juvenil no llega a enfermedad renal crónica terminal en la primera década de la vida, sino más adelante. Más adelante, pero que no tiene el fenotípico, la afectación ocular, la afectación sistémica. Yo por lo que he leído y eso, me da la sensación de que no se expresa de esta manera. Son pacientes que mejor con 30, 40 años acaban en enfermedad renal crónica terminal con un fenotipo sistémico totalmente anodino. No sé si... Esta parece una situación intermedia. No le hemos encontrado explicación al caso. Probablemente las variantes de estos niños supongan un fenotipo más leve, o por lo menos el Fanconi, que es lo que suele servir como bandera roja, pues es más leve y por tanto puede pasar desapercibida hasta el final de la primera década. Virginia. Bueno, un pequeño comentario, que es verdad que en España no tenemos amiloride, pero lo puedes solicitar a través del centro de salud como medicación de uso extranjero y lo tienes en una semana, en poco tiempo. Y que no me sé tu nombre, Irene, ¿qué hacer con el tacro en estos casos, en este niño con estos casos de espasmos vasculares
No sé, y tanta clínica neurológica. Te contesto yo si quieres, Virginia, con tu permiso, Irene. ¿No sabe más? Sí, no, porque es que esto ha sido un motivo de muchísimo debate para nosotros. Sí, porque al final se lo quitamos. Ha estado más de un año sin TACRO, una niña trasplantada renal en monoterapia con micofenolato, porque el principal problema de esta niña es que le merma mucho su calidad de vida el montón de episodios stroke-like que tiene, que esta niña ingresa en la UCI de Cádiz, vamos, que piensan que es un ictus cada vez de lo mal que se pone, hace así como hemiparesia, bueno. Entonces se lo terminamos quitando y mejoró esa sintomatología, pero la veo mensualmente y le testo los DSA mensualmente y ahora positivizado en MFI muy bajita. Entonces, justo esta semana se lo he introducido a dosis muy bajita, ¿no? Y, bueno, que es un manejo muy difícil. Son niñas inmunodeprimidas de base, que la inmunosupresión extra les sienta como un tiro. Muy bien, yo creo que vamos a terminar ya, ¿vale? Vamos a pasar a la siguiente charla.